Buenas tardes, profe. Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias. Vamos a dar unos segunditos más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos. Vamos a continuar platicando de nuestro tema de caída libre, que es el siguiente movimiento que estamos analizando. Antes de iniciar con eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario o quiera compartir con el grupo? No, profe, ninguna. No, les recuerdo que el día viernes vamos a dar la sesión del día viernes para que se pongan de acuerdo con su trabajo del laboratorio. El día de mañana estaremos platicando ya los últimos detalles de las indicaciones, cómo van a ser las prácticas de laboratorio. Y estaremos planeando que tengan a partir de mañana una semana para entregar esa práctica. Entonces, la sesión del viernes la vamos a dedicar a eso. Es decir, no nos vamos a conectar para que ustedes se puedan intercomunicar o interconectar entre ustedes como equipos para que puedan llevar a cabo las actividades de esas prácticas. Entonces, ese es el plan, muchachos. El día de hoy vamos a continuar entonces trabajando con el tema de caída libre. Voy a compartir mi presentación para que sigamos viendo este movimiento de caída libre, que es lo que estábamos viendo en la sesión pasada. Y revisamos, en este caso, la definición de este movimiento de caída libre. Decíamos que era ese movimiento que experimentaba un cuerpo que cae libremente hacia el centro de la Tierra, dice, con aceleración constante. Y esa aceleración es precisamente la que proporciona la gravedad que es el campo gravitatorio terrestre. Y entonces la aceleración en este movimiento es exactamente igual a esa constante de la aceleración de la gravedad, esa constante G, que tiene un valor específico para cada sistema de unidades. 9.8 metros por segundo cuadrado para el caso del sistema internacional. 980, aquí teníamos un error de un cero adicional aquí. 980 centímetros por segundo cuadrado para el sistema CGS y 32 pies por segundo cuadrado para el sistema inglés. Y esta aceleración al estar dirigida hacia el centro de la Tierra, es decir, verticalmente hacia abajo, pues siempre se le considera negativa por esa dirección. Y además, la particularidad de este movimiento es que las ecuaciones o las expresiones matemáticas que vamos a utilizar para resolver los ejercicios en este movimiento de caída libre son exactamente las mismas que ya utilizamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la salvedad de que vamos a sustituir desplazamientos por alturas y gravedad por aceleración, porque en este caso, como los desplazamientos se dan verticalmente, lo que están recorriendo son alturas. Esos van a ser ahora nuestros desplazamientos, alturas, y la aceleración, que en el caso del movimiento rectilíneo uniforme estará dada por el cambio de la velocidad. En este caso va a ser una constante que siempre va a tener el mismo valor y que va a ser exactamente el valor de esa aceleración de la gravedad. Y entonces hicimos el ejercicio de poner nuestras ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y sustituir, como nos dice esta ecuación, gravedad por aceleración
desplazamiento, altura por desplazamiento, y encontramos o llegamos a las ecuaciones que aplican para el caso de del movimiento de caída libre, en donde las dos primeras están expresadas en función de la velocidad final y las últimas dos expresadas en función de las alturas o los desplazamientos verticales que se realizan en este movimiento. Hicimos un primer ejercicio, bueno, un segundo ejercicio, el primero fue en el caso anterior, en donde determinamos que para este caso en donde se dejaba caer una canica, dice, desde dentro de un edificio, y eso tardaba en caer 5 segundos, determinamos desde a qué altura se dejaba caer y cuál era la velocidad final con que caía, con que llegaba hasta este punto, en donde antes de detenerse con el suelo, pues tenía una velocidad final, y esa fue la que determinamos. En este caso determinamos que esa velocidad final, si cae durante 5 segundos este cuerpo, esa velocidad final va a ser de 49 metros por segundo, y la altura desde la que cae, aplicando las condiciones de este movimiento, determinamos el 122.5. Un punto importante que debemos recordar es que en este movimiento, para ser considerada una caída libre, la velocidad inicial debe ser 0. Es decir, se trata siempre de cuando un objeto se suelta, empieza en una velocidad inicial 0, se suelta al efecto de la gravedad y empieza a caer con la misma aceleración de la gravedad y por efecto de esta gravedad cae verticalmente hacia abajo. Entonces, eso es lo que vimos hasta la clase pasada. Vamos a hacer un par de ejercicios en esta sesión para reforzar este tema de caída libre. Antes de pasar a los ejercicios, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Es un ejercicio similar a este. Tenemos un edificio en donde nos habla de que una persona en la cornisa del edificio se tropieza y cae libremente desde una altura de 240 metros. Este edificio es un edificio alto de 240 metros de altura. Y por acá, en la parte superior de este edificio, anda una persona, pues un poco desubicada, ¿verdad? O simplemente descuidada, y anda caminando por la orilla y de pronto se tropieza y resulta que empieza a caer. Empieza a caer, empieza a caer, empieza a caer. En un determinado momento, pues está a una cierta altura. Por aquí está cayendo, está gritando y agitando sus brazos, porque está en una caída libre, no trae paracaídas ni nada. De tal manera que sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, sigue cayendo, y pum, va a llegar hasta acá. Eso es inevitable. Salvo que algo ocurra, esta persona va a llegar al suelo. Cuando llegue al suelo, pues va a poner sus ojitos en cruz, y ahí va a estar. Entonces, lo que nos pregunta este problema es que si esta persona cae de la cornisa del edificio y cae libremente desde un edificio de una altura de 240 metros, lo que nos está dando aquí es precisamente la altura desde la cual cayó. Nos pregunta cuánto tiempo tardará en llegar al suelo. Aquí una de las incógnitas es cuánto tiempo va a tardar en llegar al suelo. Y además, ¿con qué velocidad llega al suelo? Es decir, un instante antes de detenerse y hacerse pomada ya con el suelo, pues tiene una cierta velocidad final. Y eso es algo que vamos a determinar. Y además, ¿cómo se llama la persona? Por eso hay que, ¿cómo se llama? Eso hay que determinar, muchachos. Entonces, esto que estamos viendo aquí es una caída libre. Y entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para determinar
esto que nos piden, el tiempo, la velocidad final. ¿Cuál de las ecuaciones que conocemos que tenemos para la caída libre nos sirve en este caso? Lo único que conocemos es que este edificio tiene una altura de 240 metros, que es esto que estamos marcando aquí con esta flecha verde. La altura de este edificio es 240 metros. Necesitamos determinar cuánto vale la velocidad final aquí. Un instante antes de que esta persona se detenga con el suelo y se pare en seco. Y además, qué tiempo le toma caer desde esta altura de 240 metros hasta el nivel del suelo. Muchachos, ¿alguna sugerencia? ¿Cuál es la ecuación de las que tenemos ahí puedo utilizar en este caso para determinar la velocidad final La segunda. o el tiempo? La segunda, ¿qué me dice la segunda? ¿Me puedes decir? ¿Me la puedes dictar? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 Ajá. por la gravedad por la altura. Al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Ok, gracias. En este caso, queremos determinar esta velocidad final. Vamos a ver que conocemos. Efectivamente, bueno, nos hace falta aquí hacer una consideración. ¿Cuál es la velocidad inicial de esta persona en esta dirección vertical cuando empieza a caer? Nos falta hacer esa consideración aquí. ¿Cuánto vale su velocidad inicial? 0. Entonces, esa es una condición también de este movimiento de caída libre. En este momento, pues verticalmente empieza a caer y entonces su velocidad inicial es 0. Eso es importante porque aquí eso nos va a servir para empezar a simplificar esta ecuación. Si esta velocidad inicial es 0 y elevamos ese número 0 al cuadrado, pues esto se va a hacer 0. Entonces, desde aquí ya podemos empezar a simplificar esto, porque este término elevado al cuadrado va a ser 0, entonces simplemente quedamos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a el doble de la gravedad por la altura. Pero necesitamos quitar ese cuadrado porque no nos interesa la velocidad al final al cuadrado, sino la velocidad final. ¿Qué hacemos para quitar ese cuadrado? ¿Pasar a raíz? Aplicamos una raíz, ¿no? Una raíz cuadrada. Pero tenemos que aplicar esa raíz cuadrada en los dos términos para que no se altere la ecuación. Tenemos que aplicar una raíz aquí y esa misma raíz la tenemos que aplicar del otro lado. Cuando hacemos eso, esta raíz elimina el cuadrado y nos queda solamente la raíz del otro lado y nos queda entonces que la velocidad final va a ser exactamente igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y entonces, pues ya conocemos la gravedad, sí, porque es una constante, conocemos la altura, sí, porque es el dato que tenemos de la altura del edificio, entonces podemos calcular sin ningún problema la velocidad final, simplemente sustituyendo estos datos, 2 por, ¿cuál es la constante que debo utilizar aquí? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, gracias, nos será 9.8 metros por segundo al cuadrado, porque la altura está expresada en metros, efectivamente, por la altura en este caso de 240 metros. Y entonces, si hacemos esta operación, podemos ver que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de, ¿cuánto es, muchachos? Ayúdenme, 2 por 9.8 por 240. 19.6. 19.6, pero por 240, de una vez el producto de las tres. 4.704. 4.000. Sí, 704. sí, profe. Ok, gracias. 4.704. Las unidades que tenemos aquí son metros por estos metros, nos va a dar metros cuadrados. Y abajo tengo segundos cuadrados. Ya está. Y entonces la raíz cuadrada de 4.704, ¿cuánto es? 68.58 68.58. Ok, 68. metros sobre segundo. Ajá, la raíz cuadrada de metros cuadrados son metros. Y la raíz cuadrada de segundos cuadrados son segundos, metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad final que va a tener esta persona que cae desde un edificio de 240 metros de altura. Y en el instante justo antes de detenerse con el suelo, y pase algo aquí, aquí vaya a salir algo, una mancha rara en el piso. Entonces,
Antes de que eso suceda va a tener esta velocidad, 68.58 metros por segundo. O sea, va excesivamente rápido. Ya tenemos entonces la velocidad final, esta ya está calculada. Nos hace falta determinar el tiempo. ¿Alguna sugerencia para calcular el tiempo? ¿Cuál ecuación podemos utilizar? La primera, que es velocidad final, Ajá, es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. más gravedad por tiempo, muy bien. Gravedad por tiempo. Entonces, si vamos a despejar de aquí el tiempo, vamos otra vez a hacer esta consideración. Si la velocidad inicial es 0, pues entonces de una vez podemos ir eliminando esto para que se facilite y se simplifique esto. Como la velocidad inicial es 0, este término es como si no existiera, entonces la velocidad final simplemente va a ser igual a la gravedad por el tiempo. Y si de aquí despejamos al tiempo, nos queda que este va a ser igual a ¿cuánto? ¿A qué entre qué? A gravedad entre... ¿Sería velocidad final sobre gravedad? Velocidad final sobre gravedad. Cuidado con esos despejes, ¿eh? Velocidad final sobre gravedad. Lo único que tenemos que hacer es quitar la gravedad que está multiplicando al tiempo y eso nos va a pasar acá dividiendo. Velocidad final entre gravedad. Es muy común que nos pase eso, así que les pido que tengan cuidado a no hacer los despejes. Velocidad final, ya la calculamos aquí en 68.58 metros por segundo, entonces la sustituimos aquí. 68.58 segundos, pero metros por segundo, entre la gravedad, que son nuevamente 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Y cuánto me da 68.58 entre 9.8? 6.997. 6.997, 997. o sea, casi 7, ¿qué? ¿Qué unidades? ¿Segundos? Segundos. Estamos calculando tiempo. Aquí vemos que si reducimos unidades, estos metros se van a eliminar con estos metros y estos segundos se van a eliminar con este cuadrado. Solamente van a quedar estos segundos que están en el denominador, pero al subir al numerador van a quedar acá como segundos. Casi 7 segundos, un poquito, unas 3 milésimas para 7 segundos. Entonces, prácticamente va a tener esta persona un lapso de 7 segundos para que algo pase, algún milagro ocurra, y no llegue hasta el suelo, y entonces pues ocurra lo que tiene que ocurrir, que golpee el suelo deformándolo, y entonces pues aquí le queden finalmente sus ojitos en cruz. Bien, muchachos, entonces ya calculamos el tiempo. ¿Podemos utilizar, aprovechando el ejercicio, alguna otra forma de calcular el tiempo? ¿Me sugieren alguna otra por ahí? Dado que conocemos la altura, incluso antes de calcular, para esta forma tuvimos que calcular la velocidad final, o sea, utilizamos este resultado que ya teníamos para poder determinar el tiempo, pero pudimos haber calculado incluso el tiempo sin necesidad de hacer este cálculo de velocidad final. ¿Alguien ubica por ahí alguna fórmula que me permita hacer eso? ¿Alguien me puede decir cuáles son las fórmulas, las fórmulas que tenemos, cuáles son las que no hemos usado aquí? ¿Me las pueden dictar? Estas son las de la velocidad final. Dijimos que las dos primeras están en función de la velocidad final. Las otras dos están en función de la altura. Por ejemplo, la primera que está en función de la altura, que es igual a la altura. ¿Alguien las ve? ¿Las tiene a la mano por ahí? Hay dos, bueno, que es la de altura por velocidad final más velocidad inicial por 2 y por tiempo.
o la Sobre- que está de altura igual a velocidad inicial, Primero, por velocidad final. tiempo más un medio y gravedad por tiempo al cuadrado. Vamos por partes. Velocidad final, velocidad inicial, sobre 2, ¿no? Sí, sobre 2 por tiempo. Por tiempo. Esta es la velocidad media. Para esta necesitaríamos también, si tratáramos de fijar aquí el tiempo, necesitaríamos también la velocidad final, que antes de hacer este cálculo no conocíamos. Pero vamos a ver la siguiente. Me decías que la altura es igual en este caso a velocidad inicial por tiempo, ¿no? Sí, Más un medio más un medio de por la gravedad tiempo al cuadrado. tiempo al cuadrado. En este caso, si se dan cuenta, necesitamos altura, velocidad inicial y gravedad. Gravedad es una constante, pero velocidad inicial, esto vale 0, entonces realmente este término podemos simplificar esta ecuación también así. Entonces me queda simplemente que la altura va a ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y de aquí es fácil despejar este tiempo. Si despejamos este tiempo, muchachos, con este tiempo al cuadrado, aquí va a ser igual. Este 2 que tenemos aquí va a pasar acá arriba. ¿Cómo pasa aquí con la h? ¿Qué le pasa a hacer la h a la h? Muchachos. ¿La divide porque está multiplicando? No, fíjate que acá está en una fracción, está en el denominador. Aquí está dividiendo el 2. ¿Cómo pasa para acá? Entonces, multiplicando. Pasa multiplicando. Entonces me queda aquí 2h en el numerador. Y esta g que estaba multiplicando a la t va a pasar acá. Ahora, ¿cómo? Dividiendo. Dividiendo. Entonces me va a quedar entre g. Pero ese es el cuadrado del tiempo, otra vez. No queremos el cuadrado del tiempo, queremos el tiempo. Entonces vamos a tener que aplicar una raíz en los dos términos. Y cuando aplicamos la raíz, esta raíz elimina el cuadrado del tiempo, pero me queda la raíz del otro lado, entonces el tiempo va a ser exactamente igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Entonces esa es otra forma de que pudimos haber calculado el tiempo, incluso antes de haber calculado la velocidad final, o sin necesidad de calcular la velocidad final. Si hacemos este producto de 2 por la altura de 240 metros por metros, perdón, 240 metros de altura, entre 9.8 metros por segundo cuadrado, que son la aceleración de la gravedad, podemos obtener un tiempo de 480 metros entre 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuánto es lo que está dentro de la raíz? ¿Cuánto es 480 entre 9.8? 48.97. 48.97. Sí, Ok. ¿Qué unidades tiene eso? Aquí tenemos metros y abajo metros por segundo cuadrado. ¿Qué unidades me quedan aquí? Acá arriba tengo metros y acá abajo tengo metros por segundo cuadrado. Segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado, porque estos metros se van a eliminar, me quedan solamente segundos cuadrados. Y si sacamos la raíz de 48.97, ¿cuánto nos da? 6.997 segundos. 6.997. La raíz cuadrada de segundos cuadrados pues, son segundos, y efectivamente. Se dan cuenta, es exactamente el mismo resultado que tuvimos aquí arriba. Entonces, para que veamos que podemos usar cualquiera de las dos nos van a dar el mismo resultado. Y nada más nos falta responderle el inciso C. ¿Cómo se llama la persona? ¿Alguna idea? Muchachos.
Se murió. Aceleración. ¿Perdón? Aceleración. No, la persona, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama, perdón, la persona? Eder. ¿Lo podemos saber? No, ¿verdad? No, lo que pasa es que si esta persona efectivamente se cae y llega hasta aquí abajo, desarrolla esta velocidad y llega hasta el nivel del suelo, pues ya no se llama. Más bien se llamaba, ¿no? Ya no podemos decir que se llama, sino que se llamaba porque ya no existe, ya pasó a mejor vida. Esa nada más era una pregunta capciosa. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios con respecto a este cálculo. No, profe. ¿No? Bueno. A continuación, entonces, lo que vamos a hacer es otro ejercicio, pero ya no tan drástico, tan sangriento como este. Porque resulta que ahora sí tenemos a alguien que puede salvar a esta persona que cae de este edificio. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es ese superhéroe? ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? ¿Han oído hablar de él? Superman. Superman, sí. No es un pájaro, no es un avión. Es Superman. Y entonces resulta que hay una persona en la cornisa del edificio que tropieza y cae libremente desde el mismo edificio de 240 metros de altura. Pero resulta que Superman se da cuenta del accidente y tarda 3 segundos en rescatar a la persona. Es decir, aquí Superman se da cuenta que empieza a caer y cuando se da cuenta, desde que se da cuenta que empieza a caer hasta que lo rescata, en este punto, van a pasar 3 segundos. Ya ven que Superman pues es súper rápido. Y después de que se baña, ¿qué pasa con Superman después de que se baña? ¿Qué hace? ¿Alguien sabe? ¿Qué hace Superman después del baño? Después de que se baña, pues. Es un chiste viejito, pues, ¿no saben? ¿Se limpia? No, se pone su perfume. Ah, ya. Ajá, se pone su perfume. Entonces Superman tarda 3 segundos desde que lo ve aquí con su vista de rayos. No sé qué rayos son los que usa, pero se da cuenta que empieza a caer, entonces empieza a volar rápidamente y lo alcanza a rescatar aquí. Entonces lo que nos pregunta el problema es, ¿cuál será la velocidad con que está cayendo esta persona? Aquí tenemos que determinar una velocidad con que está cayendo. Y además, ¿a qué altura sobre el nivel del piso es rescatada? Es decir, necesitamos determinar sobre el nivel del piso, aquí, de aquí hacia abajo, a qué altura sobre el nivel del piso, es decir, cuánto tiempo, cuánto margen tenía todavía para llegar al piso esta persona cuando la rescata Superman. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. ¿Alguna idea cómo podemos empezar a resolver esto? Ok. ¿Alguna idea? Dividir el tiempo entre la altura total. Dividir el tiempo entre la altura total. Eso sería aplicable si esto fuera un movimiento rectilíneo uniforme, pero este es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, aquí hay una aceleración que está cambiando la velocidad de manera uniforme, entonces no aplica, las relaciones simples no aplican, lo que aplican son las ecuaciones que ya tenemos, que conocemos para este movimiento de caída libre, y bueno, recordemos que la condición aquí inicial es que la velocidad inicial es 0, porque empieza a caer esta persona, pero aquí la clave para la solución de este tipo de problemas siempre es considerar que en este punto donde estamos haciendo el análisis, en este caso cuando ha caído 3 segundos, en este punto precisamente tenemos una velocidad final. No es exactamente la velocidad final del movimiento, porque la velocidad final del movimiento estaría hasta el nivel del suelo, pero para efectos de cálculo
podemos considerar que en este punto tenemos una velocidad final. Y esta es la clave para poder resolver este tipo de problemas. Aquí vamos a considerar que hay una velocidad final, porque finalmente Superman la va a rescatar aquí, ya no va a seguir moviéndose, ya no va a seguir acelerándose, ya no se va a seguir cambiando su velocidad. Esta es la velocidad final que va a alcanzar esta persona en la caída libre. Entonces, ese es el punto. Entonces, ya tenemos planteado eso, muchachos. La pregunta es, ¿conozco este tiempo? Y entonces, ¿qué puedo calcular a partir de esto para empezar a resolver? Necesito, ¿cuál será la velocidad con la que está cayendo esta persona? Efectivamente, lo que necesito determinar es esta velocidad final que acabo de marcar. Y además, ¿a qué altura del nivel del suelo es esta que está marcada ya en el esquema? Entonces, por principio de cuentas, esta velocidad final, ¿con cuál de las ecuaciones que tenemos la podemos determinar? Con la primera. Con la primera, vamos a ver, la primera me dice que la velocidad final es Es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ok, muy bien, velocidad inicial más gravedad por tiempo, muy bien. Entonces, si ese es el caso, recordemos que como la velocidad inicial es 0, pues este término lo podemos eliminar y nos queda solamente que la velocidad final va a ser igual a la gravedad por el tiempo. ¿Conocemos la gravedad? Sí, conocemos el tiempo también, entonces sin ningún problema podemos determinar la velocidad final ahí. Y eso va a ser 9.8 metros por segundo, que es la gravedad. Metros por segundo cuadrado. Por el tiempo. En este caso dijimos, para lo que cayó es solamente estos 3 segundos. Ya hicimos el ejercicio en el caso anterior y sabemos que esto va a tardar 7 segundos en caer prácticamente 7 segundos en caer hasta el piso. Entonces, estamos seguros que en 3 segundos pues va a estar todavía a una cierta altura del edificio. Entonces, la velocidad final para este caso, muchachos, ¿cuánto es? 29.4 9.4 ¿qué? metros sobre segundo. Metros sobre segundo, metros por segundo. Se escribe sobre segundo, se lee por segundo. Vamos a ver que estos segundos se van a eliminar con este cuadrado y solamente van a quedar metros por segundo. Ya está. Esa es la velocidad con que estaba cayendo en este punto cuando llega Superman y lo rescata. Entonces, ya determinamos este primer valor. Me dice, ¿a qué altura sobre el nivel del suelo es rescatada? Tenemos aquí, vamos a ubicar, muchachos, que tenemos varias alturas. Tenemos esta altura sobre el nivel del suelo que ya está marcada, pero también tenemos una altura del edificio, digamos. Vamos a marcarla así, es estos 240 metros. Y me dice, ¿a qué altura sobre el nivel del suelo es rescatada? Esa es la altura sobre el nivel del suelo. ¿Cómo podríamos determinar esta altura sobre el nivel del suelo con respecto a la altura total del edificio? ¿Qué otro dato nos falta ahí? ¿Qué tendríamos que calcular para poder determinar esta altura sobre el nivel del suelo? ¿Alguna idea? Muchachos, muchachas. ¿Qué pasa cuando esta persona empieza a caer aquí? ¿Qué es lo que hace? Es esto que acabo de marcar. ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena, muchachos, díganme. ¿Qué pasaba en este lapso de estos segundos que estaba pasando con la persona? Se está cayendo, ¿no? Está cayendo, entonces, como está cayendo, está desplazándose de alguna manera, está desplazándose a una cierta altura. Entonces, esto que está cayendo, vamos a nombrarle, por ejemplo, como la altura de la caída, ¿no? La altura de la caída, porque finalmente en este punto lo rescata Superman, esto es lo que cayó, es esta parte que está marcada en verde. Esta es la altura de la caída.
La simbolizamos con esta HC. Y entonces ahora sí, ¿qué relación existe entre estas tres alturas? La altura del edificio, la altura de la caída y la altura sobre el nivel del suelo. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo puede visualizar ahí? Son iguales, ¿no? No. Fíjense que la altura de la caída es desde aquí, desde la parte superior del edificio, hasta este punto donde es rescatada por Superman. Esa es la altura de la caída. Ese es todo lo que cae, el recorrido que hace esta persona cayendo. Esta que está acá de este lado es la altura del edificio. Es decir, desde el nivel del piso hasta el nivel de la azotea donde empieza a caer esta persona. Y esta es la altura del nivel del suelo. Desde el suelo hasta el punto donde rescata a esta persona, hasta este punto donde está, donde deja de caer porque lo rescata Superman. Entonces la pregunta es, ¿cómo están relacionadas estas alturas? Matemáticamente, ¿cómo están relacionadas estas alturas? A que la suma de la altura de la caída y la altura sobre el suelo es la altura del edificio. Perfecto, muy bien, Nextly, gracias. Efectivamente, si nos damos cuenta, la altura del edificio es exactamente igual a la suma de la altura sobre el nivel del suelo más la altura de la caída. Y entonces, como necesitamos la altura sobre el nivel del suelo, si la despejamos de ahí, ¿a qué va a ser igual? Si la despejo de ahí, necesito quitar la altura de la caída para despejarla. ¿Cómo la quito de ahí? La altura del edificio menos la altura de la caída. Muy bien, gracias. La altura del edificio menos la altura de la caída. Ahora, la altura del edificio ya la conozco, son 240 metros, pero me hace falta determinar la altura de la caída. O sea, lo que se desplazó, lo que cayó esta persona. Nos queda menos de un minuto, nos queda un poquito más de un minuto, muchachos, pero si no acabamos, les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos más para terminar el ejercicio. Nos falta muy poquito, pero... A ver, entonces necesitamos determinar cuánto vale esta altura. Y para eso tenemos pues, una serie de ecuaciones que nos permiten hacer eso, al menos un par que están ya específicamente despejadas en función de la altura. ¿Cuál de las ecuaciones que tenemos nos sirve para determinar esta altura de la caída? O díganme las dos ecuaciones, ¿cuál es la primera? ¿Altura que es igual? Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio por gravedad tiempo al cuadrado. Ok, más un medio, gravedad tiempo al cuadrado. Vamos a ver si esta nos sirve para calcular esta altura. Vamos a ver si tenemos los datos suficientes. Velocidad inicial es 0, entonces esto se va a eliminar. Gravedad es una constante, la conocemos. El tiempo también lo conocemos, entonces, pues sin ningún problema podemos utilizar esta ecuación para la altura. Nos quedan menos de un minuto, muchachos, se va a acabar la sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos para terminar este ejercicio, ya para dar por terminada la sesión del día de hoy, porque está a punto de cortarse. Entonces, sí, esta altura nos va a quedar igual a un medio de la gravedad por el tiempo